Hola, vamos a comenzar la explicación de la clase del tema número 9 dedicado a los derechos de la persona en sociedad de la asignatura a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. En este tema vamos a estudiar básicamente dos derechos, el derecho de asociación y el derecho de reunión y manifestación, dos derechos que son consustanciales a la caracterización del Estado como Estado democrático. Se entiende que un Estado no puede ser calificado como un Estado democrático si en el mismo no se encuentran plenamente reconocidos y garantizados el derecho de asociación y el derecho de reunión. En primer lugar, estudiaremos el derecho de asociación y en segundo lugar, estudiaremos el derecho de reunión y manifestación. Respecto del derecho de asociación, lo primero que hemos de hacer es determinar su concepto. Y así podemos entender que el derecho de asociación comprende tanto el derecho a fundar y pertenecer a una asociación como el derecho a no asociarse. Hemos de tener especialmente en cuenta que junto al régimen general del derecho de asociación encontraremos prescripciones particulares a lo largo de todo el ordenamiento jurídico respecto de algunos tipos singulares de asociaciones, teniendo asimismo en cuenta la capacidad de intervención normativa en esta materia por parte de las comunidades autónomas. Esas asociaciones especiales a las que hacemos referencia con anterioridad son básicamente tres: los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y podemos hacer referencia a algunos lobbies que puedan tener cierto reconocimiento jurídico y por tanto un régimen especial en cuanto a su forma de asociarse. Hemos de tener en cuenta la gran importancia que por tanto tiene el derecho de asociación en un Estado democrático transformado en un Estado de partidos, en donde, por tanto, esos actores principales, los partidos políticos, no son sino una forma específica de modelo asociativo. Respecto de la titularidad de este derecho fundamental, hemos de entender que es un derecho personalísimo, un derecho evidentemente derivado de la dignidad humana y que es por tanto predicable de todas las personas nacionales y extranjeras. Respecto del contenido de este derecho, hemos de determinar, como así señalábamos, que tiene dos vertientes, una vertiente positiva y una vertiente negativa. En la vertiente positiva hemos de entender que el derecho de asociación implica la facultad que tiene toda persona a asociarse o a que las asociaciones puedan agruparse en agrupaciones mayores. Mientras que la vertiente negativa reconoce el derecho a no asociarse. Un derecho a no asociarse que hemos de entender con ciertas matizaciones, sobre todo en lo que se refiere a la obligatoriedad o no de pertenecer a colegios profesionales. Respecto de este derecho fundamental, hemos de tener en cuenta tres cuestiones. Primero, la Constitución hace una referencia expresa a las asociaciones ilegales y a las asociaciones prohibidas. Y asimismo hace referencia a la Constitución a la necesidad de que a los meros efectos de su publicidad las asociaciones procedan a su inscripción en el registro. Respecto de estas tres cuestiones hemos de decir lo siguiente. En cuanto a la inscripción registral, la propia Constitución, como he señalado, dice que solo tendrá efecto de cara a su publicidad. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la inscripción en el registro va a tener una consecuencia jurídica importante, ¿cuál es? El de la adquisición de personalidad jurídica por parte de la asociación. Evidentemente, la asociación puede existir en la medida en la que, aun no inscribiéndose en el registro, el hecho asociativo tiene ya un carácter constitutivo. Ahora bien, si no se inscribe en el registro y no adquiere la necesaria personalidad jurídica, no podrá concurrir en el tráfico jurídico, por tanto, no podrá actuar como asociación en relación a, por ejemplo, la obtención de subvenciones o cualesquiera otros beneficios que el ordenamiento jurídico atribuya a las asociaciones
que sí hayan adquirido la personalidad jurídica necesaria para realizar dichos actos jurídicos. Como les decía, junto a la publicidad de la necesaria inscripción registral, la Constitución hace referencia a las asociaciones prohibidas y a las asociaciones ilegales. Respecto de las asociaciones prohibidas, la Constitución nos dice que podrán ser de dos tipos: las asociaciones secretas y las asociaciones de carácter paramilitar. Respecto de las secretas, se entiende que son aquellas que tienen como objetivo ser sociedades secretas, mantener en secreto su existencia, sus fines y la identidad de sus miembros. Y entiende el ordenamiento constitucional que serán asociaciones de carácter paramilitar las que adopten estructuras organizativas y comportamientos externos análogos a los militares. Eso en cuanto a las prohibidas. En cuanto a las ilegales, entiende nuestra Constitución que serán asociaciones ilegales aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. La principal problemática relativa a las asociaciones ilegales se deriva de la dificultad de determinar en los casos concretos si el hecho delictivo es imputable a la asociación como tal o a las personas físicas integrantes de la misma. Respecto de estas asociaciones ilegales, hemos de atender evidentemente a las facultades de control que pueden existir a la hora de su inscripción. Problemática que evidentemente se acentúa en cuanto a la posible inscripción de partidos políticos que incumplan las prescripciones de la ley de partidos o que entiéndase que pueden ser asociaciones que hayan usado medios o hayan realizado actuaciones tipificadas como delito. Evidentemente, ese control por parte de la Administración es un control administrativo susceptible, evidentemente, de los pertinentes controles y recursos judiciales y constitucionales vía recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Para finalizar, respecto del derecho de asociación, hemos de establecer que la Constitución limita el ejercicio de este derecho fundamental a algunos colectivos concretos y así la Constitución hace referencia expresa en el artículo 127 a los jueces, magistrados y fiscales y en el artículo 28.1 a los miembros de las Fuerzas Armadas, respecto de los cuales se limita su derecho a formar parte de sindicatos. En segundo lugar, como les decía, vamos a estudiar el derecho de reunión y manifestación. Un derecho de reunión y manifestación que es un derecho fundamental de titularidad individual, pero que, como veremos, se ejerce colectivamente y del cual son titulares todas las personas nacionales y extranjeras. Es importante atender al concepto de el derecho de reunión, en la medida en la que cuando no concurran los elementos que en dicho concepto se establecen, no les será de aplicación las prescripciones establecidas en la Ley Orgánica Reguladora de dicho derecho fundamental. Y así se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con una finalidad determinada. Dentro de este derecho podemos encontrar distintas modalidades, como serían las reuniones celebradas en domicilios particulares, las celebradas en locales cerrados y las celebradas en lugares de tránsito público. De respecto a este derecho hemos de hacer referencia inevitablemente a su garantía y a sus límites. Una garantía y unos límites que vienen establecidos por la necesaria intervención gubernativa, por la necesaria intervención del Poder Ejecutivo. Así, en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión se establece la obligación de que quien vaya a celebrar, ejercer el derecho de reunión o de manifestación en lugares de tránsito público o lugares públicos deberá comunicarlo entre los 10 y los 30 días anteriores a la autoridad gubernativa al objeto de que ésta adopte la decisión que estime oportuna, que puede ser la prohibición del ejercicio de dicho derecho fundamental, aceptar que dicho derecho se ejercite, pero estableciendo modificaciones sobre los deseos iniciales de los convocantes o autorizar sin restricciones el ejercicio de dicho derecho.
Evidentemente, se establece este límite temporal que, con carácter excepcional, puede quedar reducido a 24 horas para que la resolución de la subdelegación de gobierno en la provincia pueda ser recurrida ante la autoridad judicial, la cual tendrá 48 horas para resolver el recurso interpuesto, al objeto de que siempre podamos tener la seguridad de que hay una resolución judicial relativa al ejercicio de dicho derecho fundamental antes de la fecha inicialmente prevista por los convocantes para ejercer el derecho de reunión o de manifestación. Como les decía, esa intervención gubernativa puede o bien prohibir el ejercicio de ese derecho fundamental, o también, una vez que éste haya comenzado a realizarse, podrá suspender el ejercicio del derecho y también proceder, en su caso, cuando se produzcan graves alteraciones del orden público, a la disolución de dicha reunión o manifestación, como señalábamos anteriormente, todo ello con el pertinente control por parte de la autoridad judicial. En cuanto a la configuración constitucional de los derechos de participación, hemos de tener en cuenta que la Constitución recoge y garantiza la participación a muy distintos niveles: participación social, cultural, judicial, administrativa o económica, y ello como mandato derivado del artículo 9.2 de la Constitución. Unos derechos a participar en los asuntos públicos, reconocidos y garantizados también a nivel internacional, que pretenden que, evidentemente, los ciudadanos puedan gozar de estos derechos, y estos derechos estén garantizados no solamente por nuestro ordenamiento interno, sino también por los ordenamientos jurídicos internacionales. Muchas gracias por su atención.